si lo había llevado ante el faraón, pese a lo extraño, lo antitético de la situación, eran agua y aceite, pero él tenía la confianza puesta en Dios, ese Dios que va por delante. A tal punto que él declara en el versículo 16, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José. No me miren a mí, no soy quien puede interpretar las palabras. Mira, acá tiene a todos los de Harvard, ¿sí? Pero ninguno pudo decir, imagínese. Pero no importa, faraón, porque es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Un hombre fiel, un hombre jugado por su fe. ¿Alguna vez te pasó un mal día de oficina? Llega el jefe supremo de muy mal humor. Los presupuestos no dan. Y llega con la pregunta que nadie quiere responder. Todos salen corriendo. Pero vos sos el único que sabe dónde está plantado. Sobre qué roca está depositada tu confianza. Y en esa confianza respondés sin temor. Y José respondió. Versículo 32. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto, y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Y este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. ¿Qué tal? José no solo interpreta, sino que describe un detallado plan de trabajo. José ya no era ese joven inmaduro que había llegado esclavo a Egipto, sino que había logrado sobrevivir en Egipto y transformarse en un hombre instruido, entrenado, preparado. Ustedes saben que la agricultura, no solo ahí, sino que en buena parte del mundo antiguo, la agricultura era la base de la economía. En esa época no se fabricaban cosas, ¿sí? No había una industria como lo hay hoy, no había tecnología, o si la había era muy precaria. Con lo cual, la base de la economía estaba sustentada por los recursos de la tierra. Resulta que el Nilo, que era un río único en la región, inundaba todos los años la ribera, ¿sí? Tenía una crecida, inundaba la ribera, esa crecida depositaba limo, que cuando el río volvía a su cauce y se retiraba, dejaba una tierra extremadamente fértil que hacía de Egipto una potencia difícil de igualar. La sequía, entonces, del sueño del faraón era la peor noticia que se podía dar. 1 año de sequía era un problema. 2 años una tragedia, pero 7 años era una catástrofe. 7 años de sequía era arruinar la economía de Egipto. Si la declaración de lo que estaba por venir ya hacía temblar a toda esa corte de especialistas, el atrevimiento de José de decirlo y dejarlo sobre la mesa dejó a todos sin aliento. Lejos de enfurecerse, lejos de mandar que lo ejecuten, el faraón se rasca la barba postiza que se ponía y le pareció un buen plan. Ustedes saben qué pasa cuando el jefe dice es un buen plan, todo lo demás que dicen. Sí, señor, muy buen plan. Entonces dice que al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Pero tomó la palabra el faraón y dijo a sus servidores,
¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey, José, gobernador de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, en el 44, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin ¿qué? Sin tu permiso. Potifar se rascaría también la barba postiza en ese momento. Dice el versículo 46, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. 13 años desde que había llegado a Egipto, algunos de los cuales las pasó formándose en la casa de Potifar y otros tantos formándose en el entrenamiento carcelario. 30 años cuando el faraón lo escoge como la persona competente y sabia para llevar adelante esto. En el país más desarrollado del planeta, con gente preparada en las mejores universidades del momento, con profesionales que habían escalado, habían logrado subir, ¿sí?, diferenciándose entre sus pares, hasta lograr ganar un espacio en esa corte de Faraón, en el entorno político del Faraón. Un hombre previamente en la cárcel emergía, ¿sí?, a los ojos de la máxima autoridad como el más competente y sabio. ¿Qué tal? Si Dios tiene un sentido del humor extremo, lo aplicó en este momento. Y una forma de operar inexplicable para la forma de pensar de la corte y también de nosotros. José no venía de la cárcel, sino que venía del campo de entrenamiento. Allí había aprendido a liderar entre gente difícil, a gente que no tenía nada que perder y que actuaba y respondía sin miramientos, sin vueltas, sin palabras edulcoradas. ¿Entendés? Es así que cuando se enfrenta al faraón, José actúa como sabía actuar. ¿Sí? ¿Cómo? En forma políticamente incorrecta. Nadie en su sano juicio se hubiese atrevido a hacerle a Faraón una sugerencia que él no hubiese solicitado. Nadie se le hubiera ocurrido decirle a Faraón lo que tenía que hacer para preservar la economía del país, al Faraón, y adelante de su corte. Pero José lo hizo. Fue atrevido, fue audaz, fue políticamente incorrecto y así se ganó un lugar en el gobierno y un lugar en la historia. La política cortesana, como la política actual, no es fácil. El liderazgo en la cima del poder, mucho menos. Demasiadas alianzas, demasiadas traiciones, demasiados heridos en la trenza, ¿sí?, en los vericuetos del poder. Pero si había alguien que sabía de alianzas y sabía de traiciones, en su contra, por supuesto. ¿Ese quién era? José. Estaba muy bien preparado. Todo lo que José había aprendido en la cárcel le serviría para gobernar y liderar a aquellos funcionarios egipcios mal dispuestos que estarían muy heridos por haber sido desplazados por este hebreo insolente, aquellos que buscarían de la manera posible de hacerle la vida imposible. Sin embargo, José había salido del entrenamiento aprobado, preparado. Podía estar a la altura de la tarea, del propósito de Dios, del plan para el cual lo había formado, lo había preparado. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué palabra? O sea, ¿cómo entender que lo bueno y lo malo puede ser para bien de aquellos que confían en Dios? Es como cuando compartíamos la cena hace un rato.
¿Cómo entender que esa noche de traiciones era también una noche de agradecimiento? ¿Cómo entender que Dios toma el mal y lo transforma en bien? Puede ser para gloria de Dios el tener, como las chicas recién acá, una voz afinada que endulza los oídos de la audiencia. Gloria a Dios. ¿No? ¿Decimos gloria a Dios? Amén. Puede decirse que es para gloria de Dios tener una buena oratoria que expone con claridad la palabra. La gloria de Dios se expresa en quien es prosperado y también puede por esa prosperidad bendecir a otros. Da gloria a Dios quien tiene habilidades que lo distinguen y lo proyectan. Todas cosas buenas por las cuales decimos gracias. Ahora decime, cuando hay alguien que nace ciego, ¿puede acaso decirse que es para gloria de Dios? ¿Alguien se atrevería a decir que una malformación, que una enfermedad congénita, que una deficiencia es para gloria de Dios? Déjame decirte, hubo alguien que se atrevió a decirlo: Jesús. La Biblia enseña que hubo un ciego que estaba cerca de Jesús y los discípulos, curiosos como siempre, como iban caminando y no tenían mucho que hacer, le preguntaron: ¿de quién fue el pecado? ¿De sus padres o de él para que naciera ciego? Escuchen lo que dijo Jesús. Juan capítulo 9, versículo 1. A su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús responde: ni él pecó, ni sus padres, si se hiciera evidente en su vida. ¿Querés repetirlo? Mira, escucha bien. Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Así que parece que nacer ciego también puede ser para la gloria de Dios, por más que te cueste creerlo. Comparativamente con esto, estar en un pozo como estuvo José o en la cárcel ya no parece tan grave. Ya no es tan complejo, ¿no? Ya no es para llorar tanto. Y tu problema y el mío, comparado con la cárcel, también deja de ser tan grave. A tal punto que tu problema puede empezar a ser considerado para la gloria de Dios. Toma tu problema, ese que te está ocupando el pensamiento, ese que te está estrujando el corazón, tómalo y decí: aún esto, que es malo, puede ser para gloria de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, ayudan a bien, aunque nos cueste humanamente entenderlo. Porque Dios es el que transforma el mal en bien. Dios es el que hizo que la muerte de Jesús, a nuestros ojos y mirada algo malo, se transformara en un bien para todos. La próxima vez que estés en un pozo de la vida, en un pozo emocional, sabe que tu presente no condiciona tu futuro, que tu futuro es una puerta abierta. La próxima vez que estés en el pozo, tener la certeza de que no está todo dicho, que hay algo más para vos. La próxima vez que estés en el tránsito, que estés en el a través de, tener la convicción de que Dios está en control. La próxima vez que la pases mal, porque la vas a pasar mal. La próxima vez que la pases mal, pensá que Dios te está entrenando. Que hay días que traen tormentas inesperadas, es verdad. Pero también hay días que comienzan en la cárcel y terminan en el palacio. Dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para José también había un futuro
y había una esperanza. La historia de José bien podría terminar acá, con un José en la cima del propósito de Dios, completando sus logros, habiendo superado todas las barreras, todos los pozos, todos los obstáculos, todas las vicisitudes de la vida y habiendo llegado a la cima del poder inesperado, impensado. La historia bien podría terminar acá, pero ¿sabes qué? El plan de Dios para la vida de José no terminaba en el cómodo lugar de autoridad en el reino de Egipto. Esto no era todo lo que Dios tenía para José. Pero ¿cómo? Hay más aún. ¿Qué más se puede obtener? ¿Qué más se puede lograr? Bueno, había más dentro del propósito de Dios. No era este el último lugar. No era el eslabón final del propósito de Dios. Créeme, no lo era. Sería poético si la historia terminara aquí. Sería épico para José si la historia terminara aquí. Pero, ¿sabes qué? No terminaba aquí. Había algo más. Y como hablamos hoy en el mensaje de la cena, voy a titular esta parte del mensaje gratitud. El título ahora es gratitud. Porque ¿sabes qué? Todo lo que hablamos hasta aquí, si bien involucran emocionalmente a José, involucran su autoestima, su desarrollo, su capacidad, su resiliencia para superar las problemáticas de la vida, su capacidad para sobrevivir en Egipto, él tenía todavía que sobrevivir a Egipto. Porque él también tenía un costado íntimo, tenía una vida personal. Más allá de la vida pública de José, había una vida personal. Y José había tomado la firme determinación en cuanto a su vida personal de cortar con su pasado. Tal es así que a sus dos hijos los llamó simbólicamente Manasés y Efraín. ¿Qué significa? Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y Efraín significa Dios me hizo prosperar. Y cuando él consumó su situación en Egipto, llegando a tener sus dos hijos, él quiso poner en claro, Manasés, Dios me hizo olvidar el pasado que sufrí por el cual llegué aquí. Cuando llegó Efraín, su segundo hijo, dijo, Dios me hizo prosperar. José estaba agradecido, pese a lo que había vivido, pese a cómo había llegado hasta allí, él era un hombre agradecido. José tenía todas las razones y tenía todas las justificaciones para querer olvidar. Y sabes que olvidar no quedaría en la mera teoría, sino que lo terminaría llevando al campo de la práctica a través de estos actos simbólicos. Pero fíjate que él pensemos un poco, como primer ministro de Egipto, como el segundo a cargo después de Faraón, gozaba de un poder casi ilimitado. Él disponía de los recursos de Egipto en forma casi ilimitada. Él disponía del ejército egipcio sin ningún reparo. Él disponía de recursos económicos porque era el que los estaba juntando para Faraón, para la época de vacas flacas, ¿sí? Y estaba haciéndolo con tal habilidad y sabiduría que estaba recogiendo mucho, con lo cual él podía disponer de esos recursos económicos sin ningún tipo de problemática. Nadie le iba a hacer frente y Faraón estaba tan cómodo que tampoco iba a decir nada. Si hubiese querido, hubiese podido contactar a su familia. Si hubiese querido, José hubiera mandado un ejército a buscar a Jacob y a sus hermanos. Le hubiese sido extremadamente sencillo enviar un escuadrón que deshaga el camino de introspección, ¿se acuerdan? Ese camino de tránsito a través del desierto que él tuvo que vivir desde Dotán hasta Egipto, pero esta vez a la inversa, en la búsqueda de su padre y su familia. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Prefirió declarar con determinación, Dios me hizo olvidar. Y le puso una barrera al pasado y dijo, el pasado quedó atrás. Dice Génesis 41:50, antes de comenzar
el primer año de hambre, es decir, habían sucedido 7 años de vacas gordas, era un José de 37 años ya, ¿sí? José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los últimos 7 años mantuvieron a un José ocupado, desarrollando el plan propuesto a Faraón, y fueron años intensos en trabajo de ir y venir y de logros concretos que mantuvieron a José firme en su puesto y su jerarquía, además de muy ocupado. Todo sufrimiento y prueba había sido compensado con este presente de prosperidad. José es un hombre útil a los ojos del faraón, la autoridad máxima, pero por sobre todo a los ojos de Dios. ¿Sabes que esta es como la historia de muchos que han sufrido, que han puesto una barrera, que han logrado superar ese pasado, sea cual fuera, ese pasado que los avergüenza o que los humilla o que le duele, y que han encontrado propósito y satisfacción en su nueva familia, en sus logros, en su bienestar presente. Y sin ponerle nombres a sus hijos tales como Manasés o Dios me hizo olvidar, claramente está presente en su mente y su corazón que una nueva etapa estaban viviendo. Y que claramente el pasado no estaba condicionando ni el presente ni el futuro. Pero sabes que en el último año de sobreabundancia, en el 7º año, José tiene su primer hijo. Y en agradecimiento a todo eso lo nombra Dios me hizo olvidar. Pero sabes que José también aún estaba dentro del propósito de Dios. José tiene su primer hijo y lo nombra de este modo. Pero sabes que dentro del plan de Dios para su vida había otra cosa. El plan de Dios no era que olvidara el pasado y fuera prosperada en tierra extraña simplemente. No se había agotado el propósito del plan de Dios. No era el plan de Dios que él llegara a ser el estadista segundo de Faraón, lleno de riquezas, de poder y de comodidad. No, Dios tenía algo más para él. Y Dios no quería que él olvidara el pasado tan fácilmente. José era parte de un propósito mucho más grande, un engranaje dentro de una maquinaria superior que él en ese momento no podía ver. Y para eso José tenía que reunirse con ese pasado, con el pasado que quiso olvidar. Fue entonces que, aunque él decidió no revolver el pasado ni resolver el pasado, un día el pasado lo encontró a él. Dice Génesis 42:1, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen acá parados? Mírense unos a otros, te ven flaquitos. He sabido panzones, pero flaquitos. Porque la panza no se pierde nunca, ¿vieron cómo es? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José,
se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. No podía superar el trauma de la pérdida de José. Fue así que los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Era el primer cumplimiento del primer sueño de José. Dice la Biblia que en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. Más panzones, más flaquitos, más viejos, canosos, poco pelo. Pero fingió no conocerlos y les habló con dureza, con rudeza. Y les dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Ese acento, esas caras, su aspecto no es el mismo. Pero bueno, pasaron 22 años. Pero esas voces, todavía las escucho desde el fondo del pozo. Son las mismas, no puede ser. Pero eran ellos. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él, claramente. Vestido como estaba, a la usanza egipcia, seguramente con una barba falsa, afeitado, ojos rasgados, un turbante con una serpiente saliendo acá, ¿sí? Una túnica. Era difícil reconocer a José, pero él sí los reconoció a ellos. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías. Y lo que han hecho es venir a investigar nuestras zonas desprotegidas, nuestros flancos débiles. Cuando menos lo esperaba, el pasado lo encuentra. Yo imagino que será posible que él haya pronunciado en voz baja el nombre de su primogénito, Manasés, Manasés, Manasés. No lo sabemos, no lo dice la Biblia, me lo imagino. ¿Cuál sería tu reacción, la tuya, si sos alcanzado por un pasado que preferís olvidar? Ese pasado sobre el cual construiste una muralla para no tener que enfrentarlo, porque el dolor supera lo que estás dispuesto a vivenciar. La primera reacción de José es la esperable de cualquier persona que es alcanzada por un pasado lejano, angustioso, lleno de malos recuerdos, que lo toma por sorpresa, muy de sorpresa, y lo descoloca. Cualquiera de nosotros se hubiera sentido así de descolocado frente a la sorpresa de un pasado que llega sin avisar, que toca el timbre sin ser invitado. La reacción es enojo, la reacción es rechazo. La reacción hasta puede ser algún sentimiento de venganza. Y José estuvo desbordado por esos sentimientos. Dice que José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. ¿Qué hizo José? Los encerró en la cárcel durante 3 días. Curioso, ¿no? Que quien fuera encerrado en la cárcel por culpa de sus hermanos, ahora los está metiendo en la cárcel y dándole de probar las cárceles egipcias, que no serían muy lindas, ¿sí? Probar de su propia medicina. La última vez que se vieron, él era echado en un pozo y ahora ellos padecían el suyo. Los hermanos, dice la Biblia, que portaban monedas para comprar trigo. Las mismas monedas que compraron su esclavitud. Me imagino cómo se retorcería el estómago de José cuando vio emerger las monedas del saco donde los hermanos le ofrecían comprar trigo. Acá está nuestro dinero.
La última vez que él vio las monedas en las manos de sus hermanos fue cuando negociaban con los beduinos. Todo el pasado se le venía encima a José y su primera reacción es la venganza. Pero ¿sabes qué? El espíritu y la conciencia de José no lo van a dejar en paz. José, el hombre con un propósito superior, el soñador, no puede conciliar el sueño. 3 noches de insomnio. Asenat, su esposa, Manasés y Efraín, sus hijos, unidos en un abrazo tratando de consolar a papá. ¿Qué te pasa, papá? Y él, sin contestar, escondiendo el secreto que nunca quiso confesar. Ellos no pueden entender la situación. José debe librar una batalla donde las emociones se contraponen. Demasiados secretos que luchaban por salir a la luz. Mira a Manasés, lo mira a los ojos y recuerda, Dios me hizo olvidar. Mira a Efraín y declara, he sido bendecido. Y así durante 3 noches. Gratitud. Era el título, ¿no? La bendición y la gratitud no siempre van de la mano. Deberían. Es para pensar, para reflexionar. La bendición debería venir acompañada siempre de gratitud, pero no siempre van de la mano. No siempre somos suficientemente agradecidos cuando somos bendecidos. Versículo 18 dice, al tercer día, los dejó 3 días macerando en la cárcel. No sé qué le habrá dicho el carcelero, dejémoslo ahí. Pero les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos tragaron y aceptaron la propuesta. Bueno, si no la aceptaban, igual la aceptaban. Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. José hacía que no entendía, y ellos pensaban que José no les entendía, porque él, que no era ningún tonto, usaba un intérprete que sabía hebreo justamente para que ellos hablaran en libertad. Dice, como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaba sucediendo. José cae en la cuenta de que al fin y al cabo no lo habían olvidado. Pese a todo, no se habían olvidado de él. Las emociones de José son como un torrente que no puede esperar. 22 años de emociones contenidas atrás de un muro de contención, pretendiendo olvidar el pasado, se agolpaban por salir. Dice el 24 que José se apartó de ellos y se echó a llorar. No lloró cuando lo nombró el faraón, no lloró cuando lo metieron en cana, no lloró cuando injustamente la esposa de Potifar lo culpó, pero cuando vio a sus hermanos y todo el pasado se le vino encima, él no pudo hacer otra cosa más que llorar. Por más que olvidó y fue prosperado, José es un alma herida. Y Dios quería hacer una obra completa en José. Dios tenía un propósito mayor que todavía José desconocía, pero para eso José tenía que ser un alma sana. Tu pasado no condiciona tu presente,
Pero el pasado puede alcanzar tu presente y eso requiere de una acción resuelta, una palabra generativa. Tenés que gobernar ese pasado que llega y se instala en tu presente. No puedes dejar que ese pasado gobierne tu presente. Pasarían algunos eventos más, algunos idas y vueltas que mayor o menormente todos conocemos y si no, léanlas porque es largo, ¿sí? Y José en todo eso luchando consigo mismo. Pero cuando la presencia y la convivencia de su pasado se hicieron parte de su presente, José tomó una decisión. En Génesis 45:1 dice, no podía ya José contenerse. Los había hecho ir, venir, le metió las monedas de vuelta, puso su copa, los tuvo a los pibes dentro de una licuadora. Pero llegó un momento en el cual ya él no podía. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie sino él al darse a conocer José a sus hermanos. A gritos. Tanto gritaba que lo oyeron los egipcios, tanto gritó, tanto lloró que lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y los hermanos quedaron así, catatónicos. Dice que no podían responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Quién? Lágrimas de sanidad. Es ese momento cuando el pasado es gobernado por el presente. Esas son lágrimas de sanidad. El pasado gobernado por el presente. Es también el momento en que José toma conciencia de la real dimensión del propósito de Dios para su vida. Y escucha bien, en esta palabra emite una de las declaraciones más poderosas de todo lo que hemos visto hasta aquí. Cuando José es sanado y toma en cuenta todo lo que Dios había hecho con él, todo lo que había pasado, la real dimensión del propósito, emite una declaración tremendamente poderosa. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. No estarían muy seguros, pero se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá. Y esta es la palabra, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida en medio de gran liberación. El liberado era José, entendiendo su pasado, entendiendo su presente. Así pues, no me enviasteis ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, vengan a mí, no se detengan. ¿Qué palabra? En ese momento José recorre mentalmente el pozo, el trayecto a través del desierto, la casa de Potifar, la esposa de Potifar, la cárcel, el entrenamiento, su encuentro con Faraón, el cumplimiento de la profecía, los 7 años de riqueza, los 7 años de autoridad, Asenat, Manasés, Efraín, el cumplimiento de los sueños. Dios, quien fue lo único que no le pudieron quitar,
la promesa a la cual se aferró en medio de las pruebas. Todo eso junto en un borbotón de sentimientos. Es un momento intenso, tremendamente liberador. Y José reconoce, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. José adquiere total claridad. Sus ojos espirituales se abren. El propósito de Dios se consuma. Génesis 46:1 dice, Israel, Jacob, emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Dice que al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche le habló a Israel en una visión, Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Todo tenía un sentido lógico. Todo estaba dentro del plan de Dios, pero había que ver la película, no bastaba con las fotos. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto, contándolo a él, fueron 70. 70 personas que conformaban el pueblo escogido. Génesis 47:27 dice, los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén, y allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. 70 salieron de Canaán y llegaron a prosperar, a multiplicarse, asegurando así la supervivencia como nación, como lo que serían el pueblo escogido llamado a ser. ¿Todo por qué? Porque hubo alguien que fue enviado por delante, con sufrimiento, con padecimiento, un José llamado por Dios con un propósito. La historia cierra con una gran enseñanza para todos los tiempos. Jacob había muerto, habían pasado unos años. Jacob logra reencontrarse con José, se funden en un abrazo, viven juntos. Jacob llega viejo y finalmente muere. Y los hermanos de José dijeron, ahora que el viejo se fue, nos van a colgar. Ahora que no está papá de por medio, José, que sigue teniendo poder, nos va a venir a buscar. Y como temían que ausente Jacob, él no refrenara su venganza, se acercaron a hablarle. Pero acá está un José maduro y reflexivo que demuestra que al final fue capaz de evitar mirar solo las fotos y concentrarse en la película. En Génesis 50:18 dice, luego sus hermanos se presentan ante José, se inclinan delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Cumpliendo el segundo sueño. No tengan miedo, les contesta José, tranqui. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Gratitud y perdón. Para que el plan de Dios cerrara, faltaba un último paso, un último eslabón de la cadena. José se enfrenta a los rufianes de sus hermanos, sentimientos de odio y amor a la vez. Pero saben que el amor ya había ganado la contienda. Y en esta última escena habilitaría la supervivencia del pueblo escogido. Todo el plan de Dios hubiera hipotéticamente fracasado si José no hubiese tenido en su corazón perdonar. Gratitud y perdón. En Egipto se encontrarían protegidos y crecerían al amparo del faraón hasta hacerse un pueblo
fuerte y numeroso. ¡Qué historia! Vamos llegando al final, pero esta parte se llama cadena de propósitos. ¿Escuchaste? Cadena de propósitos. El Salmo 105 dice así. ¿Lo tenés? Sí. Dice, esto es David relatando el propósito de Dios años después. Y dice, Él es el Señor nuestro Dios. Versículo 7. En toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Él es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo Isaac. Se lo confirmó a Jacob con un decreto, a Israel como un pacto eterno. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como herencia, como la herencia que te toca. Aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó sus trigales. Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad, ya no más esclavo. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Entonces vino Israel a Egipto, Jacob fue extranjero en el país de Cam, el Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus adversarios. Cadena de propósitos. José es un eslabón, solo un eslabón en una cadena de propósitos de Dios que involucra a 1000 generaciones. ¿Escuchaste? 1000 generaciones. José no es importante en sí mismo. José se vuelve importante cuando se conecta a la cadena de eventos que encajan dentro del plan de Dios para 1000 generaciones. Dios hace las cosas pensando en lo grande, no en la limitación de nuestro presente o nuestra mirada cortoplacista. Él piensa para 1000 generaciones. Dios envió a José a Egipto para que fuera de bendición. Fue preparado para la gran comisión del Ministerio de Lucha contra el Hambre Mundial, dirigiendo los destinos de la principal potencia de aquel entonces. Así las habilidades de José le permitieron que el pueblo de Dios fuera preservado y creciera hasta hacerse un pueblo fuerte y numeroso. Fue cuidado, fue preservado en un protectorado. En internet hay una historia. No tiene nada que ver con José, pero tiene que ver con la cadena de propósitos para 1000 generaciones. Porque todavía no se cumplieron. ¿Sabes quién es John Eglin? Yo tampoco. Es más, creo que es un total desconocido. Pero en internet figura su nombre. Resulta que era miembro de una iglesia allá por 1850. Nunca había sido un predicador. Era un diácono, un servidor laico. Pero una mañana, resulta que un domingo por la mañana, la ciudad de Colchester en Inglaterra amanece completamente nevada. Era domingo y se dificultaba llegar a la iglesia. El pastor estaba enfermo, los diáconos no podían llegar, los que podían, pero él dijo, yo voy a ir. Quizá por algún momento dijo, ¿para qué? ¿Quién va a ir? Pero esa mañana se calzó las botas, caminó los 6-8 kilómetros que había hasta la iglesia y llegó. Cuando llegó había 13 personas. Algunos pensaron en suspender, pero él como diácono sintió el peso de la responsabilidad de hacerlo, de improvisar un culto. 12 eran miembros de la iglesia y había un joven de 15 años, un visitante que había llegado ese día. Su mensaje, su predicación, que fue acerca de Isaías, un hecho verídico, duró 10 minutos.
Tan improvisado fue que iba y venía sin ponerle ni cabo ni rabo, hasta que en un momento lo mira el joven, el único que era Nobel en ese lugar, y le dice: joven, mira a Jesús, mira a Jesús. Todo lo que supo decir. Ese joven, años después, ya hombre, declaró: ese día sí miré. Y allí mismo se disipó la nube que estaba sobre mi corazón. Las tinieblas se alejaron y allí vi el sol. Esto está en un escrito posterior. Ese muchacho de 15 años se llamaba Charles Spurgeon, que llegó a ser el más notable predicador del siglo XIX, un hombre que llevó la palabra a más de 10 millones de personas en aquel tiempo, una persona que llegó a hablarle a 24.000 personas juntas sin micrófono porque no había. Ese día un desconocido cambiaría el curso de una nación. De un hombre que nunca había predicado hacia otro, que predicaría hasta 10 veces por semana. Un hombre que a los 19 años era el pastor de la iglesia bautista más grande de Londres y que a los 20 ya había predicado 600 mensajes y que llegó a presentar el evangelio a millones de personas. Yo casi te aseguro que esa fría mañana John Eglen cumplió con su parte en la cadena de propósitos. Es probable que nunca se haya enterado que las leves tribulaciones de esa mañana eran parte del plan de Dios para 1000 generaciones que, ubicadas en el lugar perfecto, darían lugar a un gran avivamiento. ¿Sabes qué pasa? La historia se entiende cuando se ve la película. Cuando te preguntes por qué tengo qué, por qué a mí, repregunta ¿para qué? ¿Dónde encajo en la cadena de propósitos? ¿Dónde encajo dentro del plan de Dios para 1000 generaciones? ¿Quién sabe si la respuesta está en una cadena de propósito? Si te tocó ser maestro de una clase poco numerosa, quizás estés nutriendo a un futuro líder que lleve la palabra. Si te tocó ser padre de un hijo difícil, quizás estés forjando la personalidad de un futuro siervo que cambie corazones afligidos. Si te tocó ser madre cuando querías ocupar tu rol de abuela, quizás estés cuidando del próximo pastor de gente desamparada. ¿Quién sabe? Si te tocó enseñar el oficio a un desempleado, quizás estés formando a un futuro emprendedor. Si te tocó invertir tiempo en aconsejar a un joven extraviado, quizá estés orientando a un futuro José. Quizás sí encuentres tu lugar en la cadena de propósitos, como José encontró el suyo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es palabra para 1000 generaciones. Señor, no tenemos dimensión del espacio que ocupamos en tu propósito. Nos quejamos tanto. Hacemos tan poco uso del título gratitud. Somos tan proclives al cortoplacismo y a mirar la foto cuando la mirada debe estar puesta en la película. Película que probablemente exceda el marco de nuestra vida. Porque como José, que quedó impreso en las páginas de la Biblia, como José fue más allá de su propia convicción y entendimiento, fue llamado a un propósito superior.
Y aún así, solo fue un eslabón en la cadena de propósitos. Solo fue enviado a la vanguardia para preservar la vida de mucho pueblo. Solo José pudo entenderlo a la luz de la película. Y David lo colocó bien. Lo colocó como figura en un plan de 1000 generaciones. Por eso estamos ante ti, porque esas generaciones, Señor, no se han agotado y aún nosotros somos una cadena de propósitos dentro de tu plan divino. Nuestra vida que pasa como la niebla, que hoy es y mañana ya no está, dejará esa huella, ese eslabón, ese lugar que va a permitir que las futuras generaciones se encuentren con tu palabra, se encuentren con Cristo, se encuentren con la redención, se encuentren con la salvación. Damos gracias, porque siendo tan pequeños, tan imperfectos, vos nos tomás y nos incluís en tu plan. Gracias por todos los que están aquí, que han aceptado el desafío de ser parte de la cadena, que han caído en pozos de prueba, que están haciendo cosas que quizá no quisieran hacer, cosas que no quisieran vivir, cárceles figurativas en las cuales están encerrados, tiempo que deben reinvertir. Pero gracias por todos los que tomaron el estandarte de proteger, de cuidar, de llevar la estaca más allá, de extender la tienda, de ser parte de la cadena, de ser un eslabón y estar dentro del propósito divino para 1000 generaciones. Lo declaramos en tu nombre, Señor. Amén.